proclamadelcauca.com. Bienvenido a Proclama del Cauca. Muchas gracias, amigo Alfonso, por invitarme a su programa y a esta ciudad tan maravillosa que es Santander de Quilichao. Usted ha hecho en los últimos días la presentación de un libro, El Cauca en su momento de cambio. ¿Va a haber una presentación oficial, un lanzamiento, como se dice, de la obra? Sí, en este momento, digamos, he publicado un libro que es un esfuerzo personal, casi un resumen de lo que ha sido mi investigación del Cauca en los últimos 35 años. Y con la Universidad del Cauca y otros dirigentes a nivel departamental, hemos pensado que el año entrante se harán una serie de presentaciones, no solamente en Popayán, sino en cada uno de los municipios donde me puedan invitar. Y ya hemos estado contactando alcaldes, dirigentes sociales y mucha gente para hacer como una especie de campaña, no electoral, sino una campaña de tipo pedagógico para hacer conocer lo que es el pensamiento de ese libro, que no es totalmente elaboración mía, sino que es casi una elaboración colectiva con las comunidades, con los dirigentes, con los pensadores, con los investigadores que han conocido este departamento, investigado la vida de los indígenas, la vida de los campesinos mestizos, de los negros y también algo de los trabajadores de las ciudades. Entonces esa es la intención, digamos, socializar, pero no tomarla como un sentido tan personal porque no tengo pretensiones ni literarias ni académicas, sino más como un activista social que hace el esfuerzo de sintetizar sus experiencias y conocimientos adquiridos a través de una lucha de casi toda mi vida, y de dejarle a los jóvenes, que son los que tienen que protagonizar este nuevo Cauca, algunas ideas, algunas sugerencias, algunas iniciativas para que en realidad lo que dice allí en su momento de cambio se convierta en realidad, que no solamente sea el esfuerzo que se ha hecho y que ahora hablaremos más al detalle de eso, cuál es el esfuerzo que ha hecho la gente en esos últimos 35 años que resumo en el libro, sino que demos un salto cualitativo hacia lo que en realidad sería un cambio en este departamento. Esa es, digamos, la intención inicial. Claro. Fernando, tú eres un reconocido activista social y político, inclusive, porque usted fue diputado a la Asamblea del Departamento del Cauca, fue presidente de la Asamblea, y el libro pues nos demuestra que tiene una visión panorámica sobre el Departamento del Cauca en sus aspectos sociales y políticos e inclusive económicos. La propuesta que presenta en el libro, ¿hacia dónde tiende ese cambio? ¿Por qué debe cambiar? Bueno, el libro trata en su primer capítulo un tema que es polémico, incluso para los mismos académicos y los investigadores, y sobre todo pues para la clase política del departamento. Es un tema polémico porque trata sobre lo que es el espíritu cortesano. ¿Cuál es el origen del espíritu cortesano que ha predominado en el Cauca desde la época de la conquista europea, de la época de la colonia y lo que llevamos de república independiente, que no es tan independiente? Es una república que es más de nombre, yo le llamo republiqueta, que no es todavía una república democrática, que podamos decir que es una república independiente, que es una república que hace dignificar la vida del colombiano y la vida del mismo caucano, sino que todavía somos una república dominada y colonizada por nuevos imperios, diferentes al europeo, diferentes al español, como el inglés y hoy en día el norteamericano. Entonces, el primer capítulo trata ese tema, que es explicar el origen del espíritu cortesano, que no solamente es en el Cauca, sino que se dio en las tres herencias de lo que fueron los tres imperios que encontraron los europeos aquí en América. Entonces, en México, que se convirtió después en la audiencia real de la Nueva España, ¿no? Lima y Perú, que fue la audiencia de la Nueva Castilla, y la Nueva Granada, que es lo que hoy en día es Colombia. Esos tres núcleos, esos tres ejes de la colonia
la seguimos viviendo actualmente, y detrás de todo eso está lo que yo llamo el espíritu cortesano, que es una forma de pensar y de actuar de la gente sometida, conformista, subordinada a los poderes. Entonces ahí en el primer capítulo le dedico fundamentalmente a ese tema, explicar por qué se mantuvo durante tanto tiempo ese espíritu cortesano que le dio el poder a la clase terrateniente aristocrática de Popayán y del Cauca, que es la que en gran medida dominó durante toda la colonia y la independencia, y que hoy en día dejó de herederos a la clase política que hoy en día todavía domina, aunque ya esa aristocracia terrateniente se puede decir que fue derrotada en estos 35 años que describo en el libro. El segundo capítulo, y tiene un anexo de historias y relatos de personajes, ¿no? El segundo capítulo... Bueno, el segundo capítulo trata sobre el tema de del origen y el desarrollo de la confrontación actual por el tema de la tierra entre comunidades indígenas, comunidades afros y comunidades mestizas de origen yanacona. En el primer capítulo insisto mucho en eso. El centro del departamento del Cauca, lo que es el macizo colombiano y todo lo que viene desde las Sierras Rosas hasta aquí abajito, Caldono, lo que es el corregimiento de Siberia y Pescador, toda esa región fue poblada inicialmente por población yanacona traída de Perú y Ecuador, que fueron con los que los conquistadores derrotaron a los pueblos indígenas que habitaban esta región, que eran fundamentalmente los guambianos, los coconucos, los polintaras, los totoroes y otra serie de pueblos, los chisquillos en la zona de Occidente, los calcacés, bojoleos, calebíos, patías, y una cantidad de pueblos que ven acá en la región fueron derrotados por los españoles, pero encabezando un ejército yanacona traído del sur, que fue donde derrotaron a los incas, y de las casas se trajo un ejército. Eran solamente 323 españoles, de ellos a caballo 117 y el resto 9.000 en la primera embestida, 9.000 yanaconas traídos de Perú y Ecuador, reclutados en el camino hacia acá. Eso dio origen a una población yanacona que habita en el centro del Cauca y que fue la que desplazó a guambianos hacia los páramos, a los coconucos, y después se tuvo que enfrentar pues con la venida de pueblos. Pero eran indígenas, ¿no? Eran indígenas, pero encabezados y subordinados a los españoles, ¿no? Entonces, la herencia que tenemos de todo ese desplazamiento, de toda esa pelea, de toda esa lucha por el territorio, se refleja todavía en la pelea que hay entre nazas, guambianos, coconucos, con población mestiza que sirvió de avanzada de los españoles, pero que todavía hay residuos de esa confrontación, y por eso pues usted nota pues que acá, por ejemplo, municipio de Silvia, la población mestiza de la zona baja incluso quiere independizarse del municipio de Silvia y sumarse a Piendamó porque están inconformes con el dominio de los pueblos originarios guambianos. Y la confrontación que ha habido, por ejemplo, acá en el norte del Cauca entre población afro y población indígena por el tema de la tierra, ¿no? O otras confrontaciones que hay en Cajirío, en muchos municipios, en Insá. Entonces ahí se narra en el segundo capítulo el origen, las consecuencias, y se hacen unas sugerencias de cómo superar esa división entre los pueblos que nos mata. Esa división entre los pueblos no se puede seguir permitiendo y hay que diseñar una estrategia para construir la unidad entre mestizos, indios, negros y hasta blancos. Ahorita hablamos de esos detalles. Bueno. Vea, Fernando, el tercer punto, o los anexos son muy interesantes, son historias. Pare. El tercer capítulo todavía es ya como la conclusión de esta primera parte. Es el tercer capítulo de la primera parte, porque es que la primera parte tiene 3 capítulos. El de lo del espíritu cortesano, el segundo de la parte de la confrontación por el territorio, y el tercero es ya una visión económica. Entonces en el tercer capítulo está la narrativa de lo que ha pasado en los últimos 35 años, de cómo se ha construido una economía cafetera, panelera, fruticultora, piscicultora, yuca para almidón, cacao,
y cantidad de productos que la gente, por su propio esfuerzo, no por el Estado, no por la Federación de Cafeteros, no por nadie, la gente misma, y ahí lo narro como la gente misma en los últimos 35 años, después de que los indígenas derrotan a la clase terrateniente recuperando ese territorio, queda, se puede decir, la población del centro del Cauca a disposición de las fuerzas del mercado. Y la gente tiene que empezar a rebuscarse y a construir la economía que hoy en día tiene el Cauca como cuarto productor de café a nivel del país y como primer en términos de número de productores. Son 93.000 pequeños y medianos caficultores en el Cauca que los políticos, la clase pudiente, el gobierno nacional incluso no tienen en cuenta, y que están haciendo esfuerzos importantes para avanzar, para progresar, que le ofrecen al Cauca. Cuando hay buena cosecha de café, la licorera vende mucho producto y la gente y el comercio se dinamiza. Cuando hay buen precio de la panela, cuando se dinamiza bien la piscicultura, cuando el precio de la yuca para almidón tiene un buen nivel de precios y la horticultura tiene su salida, pues hay dinamismo en la economía. La economía fundamental del Cauca, diferente a la que se ha venido construyendo desde la ley Páez acá en el norte del Cauca y desde los años 50 con la industria cañera, que eso es muy diferente. Yo estoy narrando la economía del centro del Cauca en manos de campesinos mestizos fundamentalmente, aunque también ya población indígena se ha ido metiendo en el cuento y lo mismo se ha ido metiendo en el cuento población afro. Entonces el tercer capítulo plantea el tema económico, el desarrollo económico del Cauca y plantea unas conclusiones de cómo el Cauca, aprovechando ese esfuerzo de la gente, ese esfuerzo a lo largo de 35 años, desde que los campesinos migraban al eje cafetero como jornaleros y de allá traían pequeños jornales acumulados en pequeño capital para invertir en sus fincas y además de eso traían el conocimiento. Ellos mismos hicieron la transferencia de tecnología del eje cafetero al Cauca en forma casi espontánea y fueron construyendo lo que yo digo allí. Entonces en el tercer capítulo se hace una propuesta en términos de economía para el Cauca y de cómo aprovechar ese potencial que han construido los pequeños y medianos productores para unificarlo con esta gran industria que ha surgido acá de una manera un poco de enclave, pero que este enclave se pueda aprovechar y que este enclave fortalezca la economía agropecuaria y de pequeños y medianos productores y se nutran ambos. Que la industria entonces ya no compre materias primas en otras partes como pasa con el cacao, que no compre otras materias primas en otras regiones, en otros países, sino que fortalezca esta economía de pequeños y medianos productores libre, comunitaria, que le dé posibilidades no solamente a los campesinos y a los productores, sino a los estudiantes que salen de la universidad y que tienen que emigrar del Cauca porque no encuentran salida. Pero si nosotros damos el salto cualitativo hacia la industrialización, el procesamiento de nuestros productos, dejamos de exportar materias primas y damos el salto cualitativo hacia la modernidad de verdad, pues este Cauca va a ofrecerle trabajo a estos jóvenes universitarios que necesitan cómo avanzar y cómo tener en su propia región posibilidades de empleo y de empleo tecnológico y de empleo digno y de empleo de alta calidad para avanzar. Eso, digamos, es el resumen de la primera parte. La primera parte, exacto. Y ahorita ya te comentaré. Que son, la primera parte son esos 3 capítulos que usted acaba de... Y la segunda parte, que es desde abajo y con el corazón, como usted dice. ¿De qué trata la segunda parte? Bueno, que es un capítulo, ¿no? Sí. Sí, la segunda parte ya son relatos, cuentos entre comillas, porque son basados en la vida real de la gente. Yo, por ejemplo, le mandé a su periódico un artículo que está incluido allí que trata de la vida del viejo Román Cajiao, un viejo muy valioso de la vereda Caponera, y con él trabajé y con él construimos procesos sociales en su tiempo. Y entonces recojo las vivencias de la gente y lo mismo que te acabo de decir, que dicen los 3 primeros capítulos, lo mismo lo vuelvo y lo relato, pero ya desde el corazón y con la mirada de la gente de abajo, que es la gente sencilla, la gente trabajadora, la gente que construye este país y este mundo, porque si no fuera por la gente que produce la comida, que produce las materias primas, que mueve este mundo con sus manos, con su cerebro, pues no habría nada, ni habría intelectualidad, ni habría ciencia, ni habría gobierno, ni habría nada. Es la gente sencilla la que sostiene el mundo,
los trabajadores. Entonces por eso digo, desde abajo es esa visión, y con el corazón, porque es mirar las cosas ya con sentimiento, es mirar la vida, de la gente, los sufrimientos, todo lo que les ha tocado vivir, porque fundamentalmente, por ejemplo, acá en el norte, por los negros. ¿De dónde vienen los negros? Del África, cómo fueron traídos, cómo fueron esclavizados, por qué las familias extensas de los negros eran como son, por qué un negro tenía la posibilidad de tener 7 o 5 o 6 o 10 mujeres. Esa razón, ¿de dónde surge? El Patía. Conocí a un gran amigo mío llamado Ramón Ibarra, de 100 años montaba a caballo y tenía 7 mujeres, y a todas las conocí. ¿Y eso de dónde surgió? ¿Por qué? La explicación de eso, ahí se responde. Bueno, entonces, en la historia, en la vida de la gente, en el origen de la gente, porque nosotros recién llevamos 500 y pico de años desde que llegaron los europeos, mientras que, por ejemplo, el pueblo japonés lleva 6.000 años de vida. Nosotros tenemos 12, 14 generaciones máximo, mientras que ellos tienen 140 generaciones de vida. Es la cuna del universo, del mundo, de la sociedad mundial. Pero nosotros, si recuperamos esa historia, si recuperamos nuestra mirada, porque antes de la llegada de los españoles también teníamos un mundo maravilloso. Claro. 16.000 años atrás empezaron los pueblos de América a vivir, y cuando llegaron los europeos aquí habían imperios, habían grandes conocimientos. Los mayas, todavía la ciencia occidental no iguala la precisión de los mayas en la mirada frente a los calendarios y frente al cosmos. Entonces aquí también había algo grandísimo que nos toca también recuperar para poder identificarlo. Claro, una cultura inclusive superior, porque pues están los vestigios de esas grandes construcciones que había, no solamente de los mayas, acá en Sudamérica también, Machu Picchu, y hay de donde iniciar un estudio a fondo de cuál fue la cultura antes de que nos enseñaran la cultura occidental. Sí. Volviendo sobre ese tema, en el primer capítulo planteo una hipótesis que tiene que ver también con la diferenciación de esos pueblos. Esa hipótesis es polémica, ya la he debatido pues, con profesores universitarios, sobre todo de Popayán y de Bogotá. Y allí pues aprovecho para comentarte como una anécdota, ¿no? Porque un activista social tiene la posibilidad de estudiar, de analizar, de investigar, de meterse al archivo histórico del Cauca. El archivo histórico del Cauca frente a la historia de América Latina es el tercer archivo de más importancia en el mundo. El primer archivo es el de Sevilla, porque los españoles cronistas y todo eso se llevaban los archivos para allá, para Sevilla. El segundo archivo más importante es el de Quito, y el tercero el de Popayán, Cauca. Mira, ahí hay documentos de lo que usted quiera. Entonces, ¿por qué tuve la posibilidad, no? Entonces, yo en mi juventud era un obrero electricista, trabajé en muchas partes de Colombia, y cuando regreso al Cauca vengo con la mirada de haber trabajado en el Cerrejón, en la costa atlántica, en Antioquia, en grandes construcciones del país, ¿no? De hidroeléctricas, termoeléctricas, el montaje del Cerrejón. En el Cerrejón está lo más avanzado de la tecnología mundial. El Cerrejón es tecnología 1A en el mundo frente a cualquier tecnología. Oiga, Fernando, venga. Un segundo. Entonces, vengo con esa mirada y vengo al Cauca, me toca el tambo, trabajar en el tambo, y entonces ahí me surge la necesidad de investigar, porque ahí veo con nuevos ojos el pasado, la historia, y entonces me meto al archivo histórico, me hago amigo de Guido Barona, de otros investigadores que hay en Popayán. Ellos me enseñan paleografía, y poco a poco entonces voy aprendiendo cosas que me van sirviendo incluso para el trabajo social, para la comunicación con mi gente, y para entender cómo es la gente y poder trabajar con una visión más amplia de lo que es el trabajo social y político. Fernando, yo te cuento con mucha modestia, pero yo he leído mucho. Yo desde que era un niño, mi padre tenía una biblioteca que en esa biblioteca había una enciclopedia, no sé si usted la conoció, se llamaba Los Clásicos Jackson.
Es una enciclopedia que tenía 148 tomos clásicos de toda la literatura mundial. Y yo leí literatura mundial en todos los aspectos que pueden contener los clásicos de la literatura mundial, desde muy niño, porque mi papá nos puso en eso. Con ese antecedente quiero preguntarle, porque es que usted es una autodidacta, pero yo comparo los escritos suyos, sus investigaciones, sus libros, con grandes obras de la literatura, obras históricas, obras de política, obras sociales, y usted tiene inclusive superiores condiciones, un talento diferente que uno entendería en los grandes literatos, en los grandes estudiosos, en una persona que es autodidacta. ¿Cómo alcanzó usted esa posición tan importante, esa facilidad de expresión, esa facilidad de transmitir sus conocimientos? ¿Eso cómo lo adquirió? No, pues le agradezco esas palabras. Realmente no me considero así, ¿no? Digamos, yo me considero un activista social básicamente, que pude escribir por la necesidad misma de mi vida, ¿no? Yo tuve un accidente de joven cuando trabajaba en el tambo, un accidente con el que perdí este brazo derecho. Me quedó un dolor físico incontrolable. Después de que fui diputado y fui presidente de la Asamblea, a los 2 o 3 años me anuló el dolor y me tocó retirarme de la vida pública casi por lo largo de unos 8 o 10 años. Y durante ese tiempo me tocó dedicarme a asesorar, y lo digo públicamente, no las hacía yo, pero sí asesoraba tesis de grado, artículos científicos, como forma de rebusque en mi vida para poder pagar la droga que tenía que tomar para soportar ese dolor. Y entonces la necesidad me obligó a eso. Ya tenía inquietudes literarias o inquietudes de investigación, pero no había tenido la disciplina por estar en mi activismo social. Pues yo fui presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública aquí en el Cauca. Trabajé con comunidades indígenas, afro y campesinas. De hecho, pues me tocó encabezar movilizaciones fuertes en los años 90, bloqueos de Panamericana y todo incluido, y paros en cantidad. Y en ese tiempo pues no tenía ni el tiempo ni la disciplina para dedicarme ya a sistematizar, ¿no? Fue a partir más o menos del año 2000-2001 que la necesidad me obligó a ponerme a estudiar para asesorar estudiantes de universidades de muchas partes ya por internet, asesorarlos, aconsejarlos, ayudarles a investigar. Yo también empecé a escribir, ya con el apoyo me acuerdo tanto del compañero Amadeo Cerón en Popayán. Él alguna vez me dijo, no, publicar en internet, mandar los artículos, que eso vale la pena. Y entonces por ahí en el 2008, cuando la minga social indígena y cuando el paro de los corteros, que yo sí vine y estuve metido bastante en el paro de los corteros del año 2008, allí el primer artículo que yo publiqué en las redes fue sobre el paro de los corteros de caña en octubre del 2008, ese paro tan importante que se vio acá en ese momento. Entonces, eso es, digamos, es la misma necesidad, la misma vida la que me ha ubicado allí, y pues a veces un accidente uno lo ve con un sentido negativo, perdí mi brazo izquierdo, pero todo eso vino a evolucionar hacia el futuro. Ya me libré pues hace un tiempo del dolor, y entonces ahí logré pues estabilizar mi vida y recuperarme. Estuve un tiempo paralizado las piernas, logré caminar después, y pues todo eso son circunstancias de la vida que me hicieron pues que tuviera ciertas facilidades para poder hoy en día darme pues el lujo, llamémosle así, de publicar mi primer libro. Tengo otros 5 libros escritos que me falta pulir más, pero este libro pues lo pongo a disposición de la gente en términos de venta, no lo regalo porque es un esfuerzo personal. La Universidad del Cauca conoció mi escrito, pero la universidad le coloca a uno unos lectores y que yo los interpreto un poco como censores,
porque es un libro fuerte, es un libro que plantea polémica, es un libro que plantea los problemas del Cauca de frente, no escondo nada allí. Hablo de política, hablo de la historia, hablo de los terratenientes, hablo también incluso de los defectos que el movimiento indígena ha venido adquiriendo en los últimos tiempos. Yo fui secretario de 13 años de uno de los fundadores del CRIC, Juan Gregorio Palechor, y en ese tiempo el movimiento indígena y los fundadores decían, somos colombianos, somos campesinos y somos indígenas a la vez. Hoy en día uno ve que el movimiento indígena solo se piensa como indígena, y ha olvidado su circunstancia histórica de ser campesino y de ser colombiano, y entonces han perdido un poco la mirada de conjunto, y entonces ahí surgen los conflictos, digo, fundamentalmente por la gente de las ciudades y no por los indígenas en su tiempo. Pero hoy en día ya el movimiento indígena entra a aislarse de la sociedad en su conjunto. Entonces en el libro planteo no solamente pues críticas a la clase dominante, a la clase aristocrática y a los nuevos políticos que reemplazaron a esa clase, sino también es una crítica también a nosotros mismos como pueblo, que nos hemos dejado dominar del espíritu cortesano y que no contribuimos con recuperar nuestra dignidad para que esta sociedad cambie y para que realmente hayan serias transformaciones en nuestras vidas, ¿no? Fernando, digámosle a nuestros oyentes, a nuestros escuchas, a nuestros televidentes, que este libro, El Cauca en su momento de cambio, ahorita hablamos por qué Sociedad Abigarrada, Pueblos Rebeldes, Futuros Posibles, de Fernando Dorado, se va a conseguir aquí en Santander de Quilichao. Usted va a dejar unos ejemplares para que la gente pueda tener acceso a ellos, ¿no? Es un libro muy interesante porque como lo dice su autor, Fernando Dorado, pues nos permite tener una mirada más certera, más real, no contada por las historias que nos escriben para el adoctrinamiento, para el sometimiento, sino es la mirada auténtica, autónoma, independiente, que nos permite ver nuestra sociedad de otra manera. De manera que quedamos con los televidentes en que el libro se va a conseguir aquí en Santander de Quilichao, inicialmente aquí en la emisora, en Proclama del Cauca. Veremos cómo lo colocamos en las librerías, pero iniciemos con lo de aquí. Fernando, pasemos a otro tema. Usted anda por el norte del Cauca, estamos en una época preelectoral. ¿Está usted visitando nuevamente estas comunidades? ¿Qué lo trae? ¿Qué lo motiva? Bueno, por un lado, debo decirle pues a la gente de acá del norte del Cauca, de Santander de Quilichao, pues que yo trabajé en 1989, fui promotor de saneamiento y trabajé con las comunidades, sobre todo de Caloto, Guachiné en ese tiempo, Villarrica y algo del puerto. Pero también conocí gente de acá, la gente de San Nicolás. Estuve investigando sobre algo tan bello que hay acá en el norte, sobre todo de comunidades negras, que es lo que son las adoraciones, que ahora que viene enero, entre enero y febrero, las adoraciones. Hice una investigación, la tengo ahí inédita, sobre ese tema. Entonces me gustaba también lo cultural, la historia, y involucrarme también en sus luchas. Por estar trabajando con saneamiento ambiental me tocó el momento histórico de la pelea y la lucha por hacer realidad el acueducto regional, y sobre todo hacer realidad para también las comunidades campesinas de los sectores de Caloto, Guachiné y parte de Villarrica, ¿no? En esa lucha estuve, conocí la región, me motivó la región, y veía desde los años 90 que habían posibilidades de que la gente subordinada, la gente sencilla, los trabajadores, los campesinos, los jornaleros, los corteros de caña, los productores, tuvieran una representación política realmente auténtica, como dice usted, y que representara realmente los intereses de la gente que construye este país. Porque hasta ese momento pues era el doctor Peláez, con su discurso gaitanista, pero falsamente gaitanista, quien dominaba la región en términos políticos, y habían aparecido unos políticos como Faraón Angola, me acuerdo de Eugenio Gómez, me acuerdo del señor Charropí, y otra gente que parecían que se iban a liberar de ese yugo y
y que iban digamos, a alzar la cabeza por la región del norte del Cauca. Guerra que nos ha martirizado y que nos ha impedido mirar las cosas como son. El tema de la guerra la han utilizado no solamente la oligarquía colombiana, sino el imperio para dominar la región. Han hecho con la guerrilla lo que han querido, la han trasladado del sur al norte, del occidente al oriente, para ir martirizando a las comunidades y ir descomponiendo del campo a la gente. Sacar millones de personas, más de 6 millones de personas las sacaron del campo con ese conflicto armado. Entonces en este momento estamos en un momento histórico en el país para que podamos, por un lado, derrotar la corrupción, pero paralelamente terminar con ese conflicto armado que nos ha martirizado durante más de 50 años y poder entonces ofrecerle a las nuevas generaciones una posibilidad sí real de construir algo nuevo. Entonces ando contactando a los viejos dirigentes, ya no los faraones, ya no los charrupí, ya no los genios, pero sí otros, como otra generación que surgió después de ellos, que también está ahí vacilando entre seguir a la sombra de los Temístocles Ortega y de los politiqueros de Popayán, que son herederos de la vieja aristocracia terrateniente que yo hablo en el libro, o realmente independizarse o realmente pensar en la región, no como para separarse del Cauca, sino para realmente dignificar la vida de la gente y mirar con altivez el futuro, y mirar con dignidad su propia historia y las posibilidades que tenemos de cambiar este país y la región. Entonces ese, digamos, con el libro mismo, con mi diálogo, con mi conocimiento de la gente, porque yo le he hecho seguimiento a pesar de que estuve enfermo y separado del movimiento social, siempre estuve pendiente de cómo evolucionaban los procesos, y creo que hay un momento importante de hacerlo. En este momento, aunque hay debilidades todavía que marcan, pero hay posibilidades de que la gente ya le hable a las ciudades, que los políticos nuevos, jóvenes, le hablen a la gente que vive en las ciudades. Puerto Tejada ya pasa de 90.000 habitantes, creo que Santander, mal contado, se superan los 105.000 o 110.000 habitantes. Caloto ha crecido, Corinto, Miranda. Pero hay una cosa, Fernando. Sí. Hay una cosa, al escucharlo a usted, pues uno se entusiasma, ¿no? Y es lo ideal. Sí. Yo veo muy teórica la propuesta, la posición, conociendo la actitud electoral históricamente de la gente, entre pensadores, entre dirigentes, entre ciertos sectores que tienen cierta cultura, digámoslo así, se reflexiona, se analiza, se estudia un voto, se organizan movimientos, pero el grueso de la gente, la masa, las mayorías, la grande mayoría siempre ganan. Y siempre ganan porque son manipulables. La gente en masa es como cuando salen a celebrar el triunfo de Colombia, contra cualquier país en fútbol, o el América contra su más enconado rival. Entonces es una cuestión emocional, de momento. No, la gente no responde a una reflexión, a un razonamiento que los conduzca a una decisión de voto. Y pienso que la cuestión teórica choca en ese instante con la cuestión emocional de las masas. Bueno, yo veo otras posibilidades en ese 63% de la gente que no vota. Es decir, ¿por qué la gente, si le ofrecen la hojita de teja, el medio metro de pavimento o el tamal del día de las elecciones, por qué el 63% de la gente se resiste a votar? Es decir, el 63% de la gente no vota porque no hay una propuesta nueva, porque no hay un nuevo lenguaje, no hay una narrativa. Usted habla de los que votan. Yo estoy pensando en los que no votan y aquellos de los que votan que también votan de pronto por sectores progresistas, ¿no? Aquí en el norte del Cauca los verdes tuvieron una votación importante desde que apareció Mocus a nivel nacional, y esa votación, desgraciadamente, el Partido Verde y el Polo con sus divisiones internas no han logrado canalizarla ni organizarla, porque también siguieron jugando a hacer la politiquería de siempre. Pero
Aquí la gente en forma espontánea, de los municipios del Cauca que mejor porcentaje han tenido de votación verde en 2010 y en las otras votaciones que han venido desde el 2010 han sido en el norte del Cauca. Usted mire las estadísticas de Puerto Tejada, Villarrica, el mismo Santander, no tanto, pero siempre Santander, y otros municipios del norte, sobre todo población negra, le ha votado a los verdes un voto protesta. Y eso de la gente que vota. Ahora, los que no votan están esperando algo nuevo, y algo nuevo significa pues que los jóvenes se atrevan a participar en política, que los jóvenes que se están formando en las universidades, que llegan a la región, o en el Popayán, o aquí ya en el norte del Cauca, que la universidad por obligación y por movimiento estudiantil, porque ya el movimiento estudiantil de Santander, de Quilichá y del norte del Cauca se expresó en años pasados y obligaron al anterior rector a empezar la dinamización de la universidad hacia las regiones. Eso no fue porque la universidad o la clase política de Popayán lo planificó, es porque la gente, los jóvenes de estas ciudades ya empiezan a manifestarse. Entonces en esos son los que yo, de esas poblaciones en las que pienso, en los que no votan y en las nuevas generaciones que están surgiendo y que requieren un nuevo discurso y una nueva propuesta. Y por eso entonces estoy visitando, estimulando que ojalá surgiera una joven, un jovencito que se atreviera a hablarle a la población del norte del Cauca de sus problemas. Algo de esos problemas los planteo allí, ¿no? Por ejemplo, la salvajina. La salvajina es del agua producida en el Cauca, pero en realidad la salvajina la planificó el Valle. Como la ley Páez, Aurelio Iragorri la concierta con Fernando Londoño Capurro y entregan la ley Páez, que era para beneficiar a los indígenas, se la entregan a los industriales del Valle que necesitaban deslocalizar y dejar de pagar impuestos allá para venirse a crear sus zonas francas en el norte del Cauca. Eso no lo conoce la gente, y los jóvenes de hoy tienen que conocerlo y tienen que divulgarlo y decir: vendieron el Cauca los politiqueros de siempre al Valle del Cauca y entregaron todo, la salvajina, la ley Páez, las tierras, hasta los impuestos están beneficiando a sectores del Valle, porque Aurelio Iragorri tuvo el arte en los últimos 30 años, después de que lo dejó de herencia a Víctor Mosquera Chaos. Él tuvo el arte de aliarse con el Valle del Cauca, con la clase de Azocaña, y poder sostenerse. Eso es lo que ha sostenido Aurelio Iragorri. Los demás políticos desaparecieron. Peláez, el mismo Aurelio le concertó darle la presidencia del Parlamento andino y lo mandaron a jubilar allá, a este otro señor, y lo cuento con detalles allí en el libro. A González Mosquera pues le dieron la caja agraria después de una gobernación y ahí lo van jubilando. Y el otro heredero pues era Papamija, que pintaba como si fuera indígena, y le dieron la embajada de Bolivia en su momento. Y con eso los transaron, y el que quedó de jefe fue Aurelio Iragorri, pero en realidad detrás de Aurelio Iragorri estaba la clase política del Valle y la clase empresarial de Azocaña, que estaba interesada en este norte del Cauca y en seguir sometiendo a la población de este departamento a sus intereses. Entonces a la gente hay que decirle la verdad, y necesitamos jóvenes que salgan a retar a estos politiqueros de siempre y les digan la verdad a la gente, con sencillez, con naturalidad. Yo no tengo pasado guerrillero, nunca fui guerrillero, siempre rechacé la violencia guerrillera, tuve problemas incluso con la FARC en mi trabajo social, porque siempre reivindiqué la autonomía de las comunidades por encima de los grupos armados, y entonces de esa parte sí nadie me la puede cobrar, ¿no? Pero los jóvenes de hoy, ¿qué tienen que ver con eso? ¿No? Ellos ya no están liberados de esa guerra pasada y ya pueden mirar el futuro con otros ojos. Claro. Esa es, digamos, mi visión, mi propuesta, y por eso estoy en estos días visitando la región para conversar con la gente. Fernando, infortunadamente los tiempos, yo quisiera que este fuera un primer programa, un primer acercamiento. Fernando Dorado Gómez, sus propuestas, su pensamiento, sus sueños, porque sé que tiene unas aspiraciones muy grandes sueña un Cauca diferente, muy superior a lo que hemos padecido. Pero es que es imposible en espacios de tiempo tan cortos entenderlo bien.
yo le propongo que volvamos, que sigamos hablando porque hay mucho que decir, por ejemplo, su vinculación directa con el norte del Cauca, que nos cuente a qué es que va a aspirar, cómo lo va a hacer, que tenemos que hablar, por ejemplo, ya nos dio una pauta que es digamos, la opción Colombia. Coalición Colombia. La Coalición Colombia. Y también la gente de Petro, ¿no? Porque no sé, aunque en este momento la Coalición Colombia no está con Petro, pero mi mirada es más amplia, no solamente la Coalición Colombia, sino que ahí está Petro también como una reserva de este pueblo y que ojalá pueda surgir una unidad para que se potencie la Coalición Colombia. Bueno, todo viene a invitarlo, a que sigamos. Dejemos que nuestros oyentes, nuestros televidentes, nuestros radioescuchas tengan un descanso y sigamos hablando después. Mientras tanto, yo le invitaría a que le envíe a toda esta comunidad un mensaje de despedida por ahora. Bueno, le agradezco mucho, amigo Alfonso, a la gente de Proclama del Cauca, aquí al camarógrafo y demás periodistas, pues este espacio, esta posibilidad de conversar con la gente. Y usted habla de aspiraciones, no, por ahora yo no tengo aspiraciones políticas, hace 20 años no hago política electoral, pero si los jóvenes de hoy no asumen ese papel y me piden que yo les jale algún cuento de esos, le hago, porque no tengo miedos ni tengo complejos. Cuando hice política hace 20 años que fui diputado, incluso candidato a la Cámara también, nunca le pedí un voto a la gente. Decía, bueno, estoy postulado a esto, pero ya verá la gente por quién vota. Ni le voy a comprar un voto, ni voy a forzar a nadie. Y lo único que diré será, bueno, soy candidato a tal cosa, pero siempre y cuando, si no surgen candidaturas de jóvenes que interpreten este sentir y que sean de acá de la misma región. Mi aspiración en este momento es de que ojalá un joven, una joven, surgiera en este instante. Estamos un poco retardados en eso, pero que surgiera, apareciera apoyada por diferentes organizaciones y la misma ciudadanía, y bueno, y que hiciera parte de una lista departamental para la Cámara y que representara a la región. Si no se puede, pues, y hay el espacio, pues ahí estaré, pero me gustaría mucho más que fuera la gente de hoy en día la que asumiera esa responsabilidad. Entonces a la gente de acá de Santander, de Cristian del Norte del Cauca, le digo, pues por un lado que me compre el libro, que me ayude en la tarea de divulgar estas ideas, porque con ese dinero haré otra edición, de pronto mejor. En las fotos quedaron algunos errores, algunas cosas, algunos mapas. Entonces, que me colaboren comprándome el libro, que vamos a dejar aquí en manos del Proclama del Cauca inicialmente, para que me ayuden. Es un precio módico. Podemos decir el precio, ¿cierto? Sí, claro. Vale 20.000 pesos el libro. Que la gente llegue con sus 20.000 pesos. Es un esfuerzo personal, es un esfuerzo personal, y entonces vamos divulgando lo que es nuestra historia, lo que es nuestra vida. A eso le pido a la gente que me colabore en eso, y que si quieren invitarme a hacer una charla así como la que estoy haciendo aquí, en cualquier comunidad, allá estaré. Así me compren 2 libros, con eso de transporte me financio. Y voy a hablar con la gente y también a escuchar a la gente qué piensa, qué dicen, cuáles son sus razones. Hay mucho por investigar y por conocer, y hay que visibilizar esfuerzos como el que yo decía ahora de Cajiao. Hoy estuve allá visitando la finca de él, hoy estuve allá llevándole un libro a los nietos. Jurisdicción del Guacheneno. Eso es Caponera, ¿no? Pertenece... ¿todavía Caloto? Creo que todavía pertenece a Caloto, sí, porque eso es Caponera, Quintero, Barragán, todas las veredas unidas pertenecen a Caloto. En todo caso, pues le agradezco, y ojalá la gente se entusiasme a leer, a recuperar el libro y a mirar las historias y los relatos que están allí escritos con cariño. Interesante, Fernando. Déjeme, yo también le agradezco a usted, y en nombre de todos los oyentes y televidentes, agradecerle a usted, felicitarlo y sobre todo resaltar su decencia, porque usted es un columnista de los antiguos y de los más consecuentes, digamos, con la causa de Proclama del Cauca, y nunca ha utilizado su columna
para asuntos personales o para reivindicaciones políticas, de oportunidad, nada de eso. Entonces déjeme aprovechar esta oportunidad para darle ese agradecimiento y además muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, a usted, bueno, muchas gracias a usted.